creo que es importante mirar las políticas del presidente Trump en su primer mandato para entender lo que podría venir ahora y también lo que él ha prometido en el marco de esta campaña presidencial. Y el empresariado colombiano tiene una gran ventaja, que es un empresariado muy capaz, muy preparado, que ha tenido éxito en casa y también ha tenido éxito saliendo del país. Esta paradoja de un candidato electo para combatir la inflación con una propuesta inflacionaria, una serie de propuestas inflacionarias con implicaciones en casa, pero también para nuestros socios. Hola a todos, un gusto saludarlos. César Pavón, director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfin. El día de hoy tengo el privilegio de tener a Dan Restrepo, quien fue nuestro invitado especial en nuestro foro Perspectivas Económicas 2025. Dan es un hijo de colombiano que ha vivido en Estados Unidos toda su vida, pero es tal vez la persona o el colombiano que mejor acceso ha tenido a la Casa Blanca. Ya él los contará, pero es tal vez la persona que mejor conoce los pasillos de la Casa Blanca y su relación con América Latina. Entonces, primero, Dan, me gustaría que nos contaras un poco al público quién eres tú. Cuentas esa historia tan magnífica que tienes, no solamente tuya, sino de tu familia, de cómo se acerca al gobierno colombiano y al gobierno de Estados Unidos. Mire, muchísimas gracias por la oportunidad. Mire, sí, mi vida es una definida por la relación entre Estados Unidos y Colombia. Yo nazco en los Estados Unidos de un padre colombiano, madre española, por una visita de un presidente de los Estados Unidos a Colombia, la visita del presidente Kennedy en el 71, cuando mi papá estaba trabajando con el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Entonces le ofrecieron una oportunidad de ir a Estados Unidos a trabajar en la Alianza para el Progreso por 2 años después del cierre del gobierno de Lleras Camargo, y lo hizo. Y yo unos 10 años después nací en Washington y he vivido ahí toda mi vida. Mi vida profesional se ha dedicado a la relación entre Estados Unidos y los demás países de las Américas. Empecé trabajando en el Congreso estadounidense, luego estudié y ejercí como abogado, y luego en el sector privado en temas entre Estados Unidos y los demás países latinoamericanos. Y luego tuve el gran privilegio de pasar 6 años con Barack Obama. Me junté a su campaña presidencial antes de que fuera precandidato oficial, cuando todo el mundo nos pensaban locos y tenían cierta razón en ese momento, pero esa locura llegó y con eso tuve la oportunidad de casi 4 años como el asesor principal de asuntos hemisféricos para el presidente desde el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Trabajé en su segunda campaña presidencial, me salí de la Casa Blanca a la campaña de reelección y ya reelecto decidí quedarme fuera de gobierno. Entonces he pasado los últimos 12 años asesorando a líderes e instituciones en el marco internacional público, privado y filantrópico para entender las dinámicas en Latinoamérica y las dinámicas entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, y también ver tanto los retos pero también las oportunidades que existen en la región para los que quieren trabajar sobre los temas más importantes del día. Cuéntanos, pues tenemos la noticia, tenemos un nuevo presidente que llegará a ocupar la Casa Blanca en los próximos años. Cuéntanos, ¿tú qué crees que van a ser los temas más sensibles y muy en línea? Pues también, por supuesto, nosotros hoy publicamos nuestro informe Perspectivas Económicas y somos conscientes de la incidencia que esto puede tener no solamente en el ámbito económico, sino en general en el ámbito político de nuestra economía, de nuestro país en el 2025. ¿Qué dicen en los pasillos? ¿Qué se rumora de cuáles van a ser las tendencias o más relevantes frente a la llegada del nuevo presidente Trump allá? Mira, tenemos la curiosidad de que es la llegada de un nuevo presidente que también es un expresidente. Es solamente la segunda vez que ocurre en la historia de los Estados Unidos tener 2 mandatos no consecutivos. Ocurrió hace más o menos 100 años y ahora va a recurrir. Entonces creo que es importante mirar las políticas del presidente Trump en su primer mandato para entender lo que podría venir ahora y también lo que él ha prometido en el marco de esta campaña presidencial. Y ahí entra una paradoja interesante e importante con implicaciones muy importantes tanto para los Estados Unidos como todas las economías emergentes. Y es que Donald Trump fue electo en gran parte por un rechazo a la resaca de inflación post-pandemia en los Estados Unidos. La inflación es matagobiernos y casi todas partes electorales, y ocurrió también en los Estados Unidos. Pero Trump llega con una serie de propuestas de políticas públicas centrales a su oferta, que son inflacionarias.
llega con una promesa de aranceles, tanto para ir desconectando la economía estadounidense de la economía de China, y ahí abre oportunidades interesantes porque el movimiento de cadenas de suministro de Asia hacia las Américas abre oportunidades, sí, para inversión en Estados Unidos, lo que quiere Trump, pero no se puede hacer todo en Estados Unidos, se tiene que ampliar. Inversión en Norteamérica, tampoco se puede hacer todo en Norteamérica. Eso abre oportunidades importantes a partes de la región, en particular países que tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos, de ser partes de las cadenas de suministro críticos en una amplia gama de sectores. También usa los aranceles y los va a utilizar como una herramienta de negociación sobre temas de interés de él, en particular el flujo migratorio. Y tendremos la oportunidad de hablar de eso. Pero también llega con una propuesta muy expansiva fiscal, de reducir impuestos a mediano y largo plazo en los Estados Unidos, renovar lo que fue los recortes que logró en su primer mandato, que tendría el efecto de duplicar la deuda nacional estadounidense, que eso también pone presión sobre las tasas de interés a mediano y largo plazo que ya estamos viendo en los mercados. Y finalmente viene con una propuesta de escalar la deportación desde Estados Unidos. Y eso tendría un efecto de interrumpir los mercados laborales, que a corto y mediano plazo tendría un efecto inflacionario, porque aumentaría el costo de casi todo, en particular en los sectores agrícolas y de construcción. Entonces tienes esta paradoja de un candidato electo para combatir la inflación con una propuesta inflacionaria, una serie de propuestas inflacionarias con implicaciones en casa, pero también para nuestros socios, por el aumento del costo de mantenimiento de deuda, la fuga de capital hacia los tasas de intereses estadounidenses. Entonces es un escenario bastante complejo que se prevé mirando tanto lo que prometió Trump como lo que hizo la primera vez como presidente de los Estados Unidos. Colombia, digamos, ya pasó este túnel que vivimos desde la pandemia. Duramos como 2 años y muy a nivel como pasó en Estados Unidos, 2 años de reactivación posterior, después un ajuste y ya vamos a empezar a ver como el nuevo camino después de ese túnel. ¿Qué factor es el que nosotros más destacamos? De pronto puede ser el factor de reactivación económica. Vemos una luz muy grande. ¿Cuáles factores nos generan muchas tinieblas o neblinas, más bien para llamarlas? El tema inflacionario, sabemos que no solamente a nivel global, pero ya pues si quieres podemos hablar de eso, pero el tema inflacionario puede llevar unas tasas más altas por más tiempo y eso naturalmente sigue contrayendo la actividad económica y en particular la inversión. Además el tema fiscal también es un tema que vemos como una gran neblina que va a estar latente el próximo año. No sé, tú si nos puedes explicar desde el punto político, desde el punto de vista geopolítico, mundial, global, ¿cuáles son los temas que más nos deberíamos preocupar al finalizar ese túnel? ¿Cuáles crees tú que van a ser las implicaciones que podemos tener en Colombia con estas nuevas posturas que tú acabas de compartir? Mira, voy a poner al lado el tema inflacionario que ya lo hemos hablado, porque creo que es un factor sumamente importante que va a tener un impacto sobre Colombia, sobre todos los mercados emergentes. La inestabilidad global y los focos de instabilidad son 3, creo que merecen atención hoy, pero también, de nuevo, tenemos que tener humildad, pensar que estamos seguros que estos son los 3 focos de inestabilidad global. No hemos aprendido nada de los últimos 10 años si pensamos que los tenemos bien identificados, pero por lo menos por el hoy, en la actualidad, es cómo se resuelve el conflicto, la invasión rusa a Ucrania. Eso tiene implicaciones mucho más allá para Ucrania como país. Porque si Vladimir Putin entiende que él ganó, eso es desestabilizador para Europa. Otro factor se suma a eso, que la alianza básica que ha determinado la estabilidad de Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial es la OTAN. La OTAN es un acuerdo de confianza entre países. Donald Trump ha puesto en duda el papel de los Estados Unidos dentro de la OTAN. Entonces, él no tiene que retirar el OTAN para tener una implicación destabilizadora para Europa, y ya se ven las capitales europeas. Están nerviosos.
están preparándose para defenderse militarmente de una forma que Europa no ha hecho en mucho tiempo. Entonces, ese es un foco de inestabilidad que podría tener implicaciones importantes. Lo vimos con la invasión de Rusia a Ucrania, precio de energía, precio de alimentos, que también fueron inflacionarios para todos. El segundo es el Medio Oriente, que ya estamos en una situación bien inestable. El último año largo de la confrontación de Israel en varios frentes, la que más puede calentarse es la entre Irán e Israel. Y eso también tiene impactos en particular sobre los mercados petroleros, que han estado bastante insulados hasta la fecha, a pesar de este año tan inestable en el Medio Oriente, un poco por el descrecimiento o la falta de crecimiento en China, por la producción en los Estados Unidos, por producción en otras partes, pero eso puede afectar también geoeconómicamente a todos. Y luego hay el caso de Taiwán. ¿Y qué va a hacer China con Taiwán? ¿Y qué está dispuesto a hacer los Estados Unidos para defender Taiwán si llegamos a una confrontación fundamental? Y eso pone en riesgo y ya ha puesto en presión una parte importantísima de la economía global, que es la industria de semiconductores, que está concentrada en Taiwán de una forma francamente insostenible. Ya hemos visto parte de la implicación de esa presión, y eso es un poco en la movida de cadenas de suministro, de producción de semiconductores hacia las Américas, con nuevas fábricas en Estados Unidos, con parte importante en México y también oportunidades en otros países cercanos de ser parte de esa cadena de suministro. Entonces, esos tres focos creo que en lo geopolítico, por ahora, son los temas que debemos tener en presentes y entender cuáles podrían ser el desenlace de cada uno. Tú cuentas ese contexto geopolítico donde, por supuesto, son temas centrales y neurálgicos del ordenamiento global, pero algo que a mí me llama la atención es que Colombia, afortunadamente, y lo podemos entender como una oportunidad, Colombia se ve aislado de estos diferentes conflictos. De hecho, creo que gran parte de las virtudes que hoy presenta no solamente Colombia, sino la región, es que no es parte de estos conflictos geopolíticos y además pues puede generar unas oportunidades, como tú lo dijiste, como el nearshoring y el friendshoring. Pero ¿cómo tú crees que va a ser la relación bilateral Colombia-Estados Unidos? ¿Tú qué estás viendo? Si esto va a poder ser una oportunidad o cuáles son los factores críticos que debemos tener en cuenta al analizar esta dinámica global, cómo afecta a Colombia. Mira, creo que debemos empezar el análisis mirando cómo fue la relación de Estados Unidos con Colombia en el primer mandato de Donald Trump. Y fue tensionada. Fue tensionada de una forma de la cual no estamos acostumbrados, francamente, porque en este siglo la relación entre Estados Unidos y Colombia ha sido muy estrecha y francamente mucho antes que este sí, pero en particular de este plan Colombia para adelante ha sido una relación muy estrecha. Eso fue tensionada durante la presidencia de Juan Manuel Santos y de Iván Duque, que eran presidentes mucho más alineados ideológicamente con Donald Trump que lo es el presidente Gustavo Petro. Entonces creo que el factor de tensión como punta de entrada de la relación creo que la debemos tomar como un hecho. Y luego hay dos temas que van a poner presión sobre la relación. Uno es la tradicional, es el tema antinarcótico. Donald Trump viene a la Casa Blanca con un punto de vista muy ortodoxo de la guerra contra la droga y se encuentra con un gobierno colombiano que tiene una política nada ortodoxa sobre el tema. Eso va a crear presión y Trump en su primer mandato casi llegó a desertificar a Colombia. Un poco la buena relación de los presidentes Santos y Duque con el Congreso estadounidense ayudó a blindar la relación y evitar ese acontecimiento. Ese Congreso estadounidense ya no existe y este gobierno colombiano no tiene esa relación personal con el Congreso estadounidense que puede ayudar a blindar, a pesar del buen oficio de dos embajadores en Washington en estos años. Entonces, y se suma a esa conversación el tema migratorio. Entonces, cuando Donald Trump era presidente por primera vez, había 4 países que figuraban en la migración hacia los Estados Unidos. Eran México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Y la forma de llevar esa relación en el tiempos de Trump era presionar en temas comerciales y de asistencia hasta que esos países hicieran lo que él quería que hicieran para detener flujos migratorios. Hoy, la dinámica migratoria es completamente distinta. Se destapó el Darién. Y ahora los países relevantes a la migración hacia los Estados Unidos incluyen países en Sudamérica. Hay un flujo de venezolanos muy grande, de colombianos, de ecuatorianos, de peruanos, de haitianos que vienen de Chile. Y a cierto nivel, el Darién se ha convertido en la frontera sur de los Estados Unidos. Eso tiene implicaciones importantes para Colombia, porque creo que Colombia se va a ver presionada a hacer más para detener los flujos migratorios. Colombia tiene un muy buen relato. Colombia ha sido un gran modelo de acogida de migrantes. Hoy viven más o menos 3 millones de venezolanos en Colombia, que van sumando a Colombia. Y eso se puede presentar en el mundo de Trump como algo que se hace para avanzar los intereses estadounidenses. Si se hace por esa razón o no, se puede presentar de esa forma y es parte de la contraoferta que puede llegar Colombia a esta conversación sobre qué estás haciendo para detener los flujos migratorios, que va a ser una nueva dinámica en una relación que ya va a empezar tensionada. 2 temas finales, Dan, si te parece. A nosotros nos siguen mucho empresarios, ¿no? Sí. Nuestros empresarios, no solamente inversiones de Corfi, sino en general las personas que nos frecuentan en sus preguntas, y además pues también personas del común. Yo creo que hay como 2 preguntas que surgen de ese contexto. Uno, primero, súper importante, Venezuela. ¿Qué crees que irá a pasar Venezuela? Naturalmente es un flujo comercial, es muy importante. Pero segundo, y sí me gustaría cerrar tal vez con una pregunta, es ¿qué le dices a esas personas que ven esto como una oportunidad? Yo sí creo que tú, dentro de tu buen análisis y buen diagnóstico, que es principalmente político, pues tienes muchas conexiones con lo económico y hay muchas personas que están viendo cuáles son las oportunidades y cómo podemos. Nosotros invitamos, de hecho, en nuestro reporte a que al final la luz, al final del túnel, depende de lo que cada uno haga, no depende tanto de solo lo que el gobierno o el Banco de la República pueda hacer, sino que lo que cada uno le pueda aportar. ¿Qué crees tú que van a ser esos temas que tú dices, y de hecho cerraste con eso tu conversatorio? ¿Cuáles son los temas centrales en donde nos podemos enfocar como colombianos y que podemos aprovechar esta coyuntura más adelante? Mira, yo tengo una consultora, Dinámica Américas, que trabaja precisamente en esto, en ayudar a empresarios a entender los contextos y navegar estos ríos revueltos, que hay oportunidad interesante. La oportunidad básica es de nearshoring, pero también hay una oportunidad que creo que lo perdemos de vez en cuando en ver el mundo en términos bilaterales entre Estados Unidos y distintos países de las Américas. La integración latinoamericana tiene mucho espacio para crecer, mucha posibilidad económica, potencial económica de profundizar lo que es la región menos conectada en todo el mundo, económica, comercialmente. Entonces creo que hay cosas que existen en paralelo a lo estadounidense que abren oportunidades interesantes, y lo estamos empezando a ver de inversiones de brasileros, de colombianos en México, por ejemplo. Y la entrada a entender a México como una plataforma para hacer negocios con los Estados Unidos, pero desde la región, que también es una cosa novedosa, que subraya que hay más oportunidad interregional de lo que se ha aprovechado hasta la fecha. Y luego hay toda la dinámica alrededor de este gran revuelto de cadenas de suministro. Y en muchos sectores. Esto se piensa mucho en lo de semiconductores y en la transición energética, pero es de todo. Es de medicamentos, no hay sector donde no hay cadenas de suministro que se están relocalizando a las Américas, y ahí viene una oportunidad importante para el empresariado colombiano, y el empresariado colombiano tiene una gran ventaja, que es un empresariado muy capaz. Muy preparado, que ha tenido éxito en casa y también ha tenido éxito saliendo del país. Entonces esa combinación y la capacidad de navegar espacios que no son simplemente los nacionales es importante. Cierro con Venezuela. Creo que es interesante, es la gran incógnita quizás de la política de Donald Trump al comienzo de su segundo mandato en las Américas.
porque hay dos tendencias dentro del mundo trumpista. Uno que quiere negociar, que piensa que la política de presión no funcionó. Hay temas como la migración y el petróleo, que son temas muy importantes, que hay intereses profundos estadounidenses y que se puede llegar a un arreglo que sirve los intereses, que avanzan los intereses nacionales estadounidenses. También hay la tendencia y los que creen que no. Aquí esto es de principios, esto es sobre democracia, esto tenemos que seguir presionando al régimen de Nicolás Maduro y tenemos que volver a la presión máxima que teníamos al cierre del primer gobierno de Trump. ¿Cuál de esas dos tendencias va a ganar? Nadie sabe. Y creo que importantemente no sé si uno u otro va a ganar claramente, sino creo que vamos a ver un va y viene dentro de esas dos corrientes. Perfecto, Dan. No, pues de verdad, muchas gracias por navegar estas olas que sabemos de que son de gran incertidumbre. Yo sí creo que tu voz es muy relevante para este contexto que principalmente es político, pero uno como tiene toda la afectación en lo económico. Estoy seguro que al igual que toda la audiencia, pues lo va a agradecer enormemente esos mensajes que nos transmiten y nos generan al final algo de optimismo que esperamos que se pueda traducir en acciones que nos puedan llevar a implementar esta luz al final del túnel. Muchas gracias. Muchísimas gracias.